la pared, que te mueva del rincón del festejo sin patrón, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Zambrero soy, señor, y es de Cania mi dolor, hachero mi querer, en el monte cantaré, fuerte en mí mi ador, tarefero Dios verá, sangre de oficio que se queman en la mesa, se queman, se queman, se queman. Es un libro que lo escribí en estos últimos años, que intenta hacer una especie de escritura en movimiento, es decir, es una escritura que tiene distintas velocidades, me parece, porque está como hecho de materiales distintos, ¿no? de discusiones que íbamos teniendo después de una asamblea, de reflexiones que por ahí son de más largo plazo, de comentarios con compañeras que íbamos tratando de rumiar esta revolución de los últimos tiempos que nos ha tomado, que nos ha cambiado la vida a muchas. Y la idea del libro era un poco compilar, juntar toda esa escritura y ponerlo a circular, ponerlo a debate. Creo que lo más desafiante es lanzar un libro cuando este proceso del que se habla, sobre el que se reflexiona, por un lado me tiene completamente comprometida y por otro lado es un proceso abierto, totalmente en marcha. Entonces lanzar, digamos, un libro en esas condiciones me parece que es un desafío y que en mi caso lo que quiere hacer es un aporte a ese movimiento tan heterogéneo, tan rico y, insisto, tan abierto. En esa clave creo que recupera una práctica que tiene que ver con trayectorias anteriores, que es la de la investigación militante, es decir, tratar de poner en conexión ciertos conceptos con luchas, con la idea de que cuando hay movimiento social, cuando hay luchas que reabren lo que entendemos como posible, hay una posibilidad nueva de pensar. Y creo que hacer ese tipo de ensamblaje, ese tipo de articulación, a mí es lo que más me ha gustado siempre, es lo que más disfruto. Es una manera, me parece, de conceptualizar y de hacer teoría y de poner pensamiento en acción que tiene un montón de exigencias, porque es estar hablando entre compañeras, entre compañeros, entre compañeres, y para mí ese es el desafío más fuerte del libro, seguir nutriendo esta conversación colectiva. Hay algo que está en el prólogo y que es un poco el hilo rojo en términos metodológicos también del libro, que es lo que digo de que el deseo tiene potencial cognitivo, ¿no? Y me parece que ahí también hay una apuesta que es cómo nos implicamos en ciertos procesos y cómo ese método de implicación nos hace pensar ciertas cosas que si no, no las podríamos pensar. Y cuando decíamos desde el colectivo Ni Una Menos, nos mueve el deseo, creo que tenía también o por lo menos yo lo entendí así, esta capacidad de ponernos a pensar todo, motivadas por este deseo de cambiarlo todo, sin saber qué significa todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de animarnos a imaginar, a pensar, a poner en práctica, a equivocarnos, a discutir, a interrogarnos sobre una cantidad de cosas, a ponernos a estudiar, a ponernos a disposición también de prácticas que están surgiendo, me parece que es muy interesante. Y creo que una de las cosas más fuertes de este momento del movimiento es también esta intersección intergeneracional, que me parece que es uno de los desafíos que estamos teniendo. El nombre, La Potencia Feminista, para mí también era como una especie de apuesta, de decir qué estamos pensando como teoría del poder. Creo que hay una apuesta también a pensar que el feminismo está discutiendo poder, está disputando qué entendemos como poder, y en ese sentido era también una manera de desmarcar muchas formas de infantilización que
que intenta aplicarse sobre el movimiento feminista, diciendo, bueno, es un mientras tanto, no pasan otras cosas, es un mientras tanto, vuelve la política, y creo que lo que ha demostrado el movimiento en distintos momentos históricos, y en particular yo me refiero a los últimos años, es una capacidad de pensar y discutir poder, y en ese sentido abrir la pregunta de a qué llamamos poder. En ese sentido me parece que hay una discusión que es filosófica, que es política, que es práctica, sobre el término mismo de potencia, ¿no? Que es algo además que he charlado mucho con muchas que están acá, con Dora en particular. El libro se divide en 8 capítulos, que es una especie de amuleto, el número 8, porque tiene que ver con el 8 de marzo, con la fecha del paro internacional, pero también con los 8 puntos que fuimos construyendo como documento colectivo para ese primer paro en el 2017, y a la vez fue la manera de ir tratando de puntualizar en algunos problemas, ¿no? Me parece que cada capítulo trata de puntualizar en un problema y toma la huelga o el paro como lente o como camino de entrada, porque también eso, digamos, de alguna manera condensa discusiones sobre la dimensión del trabajo que yo venía trabajando particularmente, y en particular con distintas compañeras y distintos colectivos, y creo que hay algo de la puesta, digamos, en discusión del trabajo en términos del feminismo que a mí me interpelaba especialmente, y creo que ha tomado como una dinámica muy masiva, muy radical, y bueno, a mí eso me permitió que el paro, la huelga sea un poco el hilo conductor, la vía de entrada o la lente, digamos, para repensar algunas de las cuestiones. Y por último, lo que quería decir es que, bueno, hay un montón de agradecimientos en el libro, pero quiero insistir con esto, de que es un libro que para mí es bastante coral, es bastante impensable como producción sin el proceso colectivo de los últimos años, y que creo que se puede además leer de a pedazos, ¿no? Tiene algunos excursus después de cada capítulo que son como momentos más teóricos, pero creo que a la vez cada capítulo en sí abre líneas de debate y de conversación con distintos problemas que, insisto, siguen abiertos. No hay ninguna teoría resolutiva en el libro, ni mucho menos, ni de definiciones concluyentes, sino más bien me parece que la cuestión es cómo formular las preguntas que nos hemos estado haciendo, siendo que mi sensación es que esas preguntas condensan los debates más álgidos, tanto de la filosofía como de la política, como de también el dilema de las luchas prácticas de todos los días. Así que estoy muy contenta de que esto se ponga a circular, y muchas gracias. Qué concurrencia tan a la altura, yo diría, de la importancia del libro, y me encanta que, en fin, que este sábado a la tarde haya tanta concurrencia, porque además Vero tiene esa potencia extraordinaria, tiene una potencia particular, y ahí me voy a referir a este texto en clave de potencia. Sí, alguna vez estuvimos pensando, y me maravilló encontrar en el texto el uso de la palabra potencia. Yo siempre he dicho que en realidad lo que las mujeres necesitamos, y en general lo que necesitan los seres humanos, sobre todo los seres humanos que tienen que quebrar barreras, romper sortilegios, salirse de sus celdas, irrumpir y demás, necesitan potenciarse. Y obviamente eso es mucho más, yo diría, más agudo, más complejo, más digno de la condición humana que la palabra empoderamiento. La palabra empoderamiento siempre me pareció, obviamente las feministas en América Latina la hemos usado,
yo siempre tuve alguna interna restricción con la palabra empoderamiento. Digo que por ahí políticamente, técnicamente, no es tan disgustante que se diga empodérense y demás. Tengo para mí que el registro, sobre todo en psicología, muchas veces feministas en la disciplina psicológica con las que he discutido el término, queridas amigas, me dicen, pero a mí me gusta decir las mujeres que se empoderen. Entonces, yo lo que quiero decir es que la matriz del empoderamiento, en fin, discutimos poder político, el poder es algo que se ejercita, y justamente como es algo que se ejercita, tiene una definición íncita de corte patriarcal. Porque el poder que reconocemos, el poder político que se reconoce como habitual, como de manifestación en ciertas mismidades, más allá de los cambios que ha tenido el escenario político. Lo que estoy diciendo es el juego del poder. El juego del poder siempre va a representar la posibilidad de que alguien haga lo que yo quiera. ¿Está claro? Y entonces, esto, porque además esto está en la propia definición del poder, ¿no? Hay un gran definidor de poder, Max Weber, ¿no? Y la verdad es que es poco discutible esa definición de poder. La capacidad que tenemos de que alguien nos obedezca. Y esto es lo que siempre nos ha producido a mí escozor. De modo que vamos por las cosas. Verónica es una gran conceptualizadora y además es una gran militante. Esa es la rareza de esta síntesis. La rareza de la síntesis es que acá hay conceptuación densa. ¿No? Yo cuando tomé el libro dije, bueno, ustedes saben que estoy en un desequilibrio grave en esta temporada. Entonces, el desequilibrio grave me lleva a una suerte de mala, no tengo epifanía en la lectura. Este es el problema. Todo es un ejercicio rápido, y me tropiezo con este libro y no era para leer en el inodoro, lo digo. Ustedes saben muy bien, qué barbaridad, ¿no? Después esto se transfiere, esas cosas que se dicen, y la candidata dice que hay literatura de inodoro y de la otra. Bueno, entonces lo que sugiero fuertemente es que este texto no es para leer así, revoleándolo, ¿no? Tiene sobre todo algunos capítulos con una densidad. El introductorio, básicamente, vuelve sobre la cuestión de la potenciación, etc. Y además el otro recorrido que a mí me gusta mucho, que ella junta a los otros autores, sobre todo a nuestro amado Deleuze y Guattari. Vuelve sobre esas conjunciones que son muy caras a mi formación, yo diría la última fase de mi vida, en la penúltima, en que evidentemente me sacudió muchísimo Deleuze. Yo creo que, bueno, Foucault, Deleuze, pero la lectura interpretativa que he hecho de Deleuze de Foucault es única, ¿no? Entonces ahí hay otra, es cierto que esa lectura es más deleuziana, pero ahí está Spinoza, y Spinoza es la gran marca. Es una ratio otra, es una ratio que tiene que ver con el conjunto emotivo, con la carnadura, tiene que ver con lo emocional. No es la razón occidental esta. No, tiene una carnadura deseante, digamos, ahí está puesta. Y por eso la recaptura de Spinoza se ha hecho de diversas maneras. Uno podría decir el propio Marx tiene un giro spinociano también en Marx, pero esto de la ética spinociana y demás, que son cuestiones así, en las que efectivamente hay una inducción fundamental a lo que es el campo de la existencia misma. El cambio, digamos, el aspecto está acentuado sobre algo que hacemos en carnadura, no en un dispositivo que no tiene que ver con... Por eso efectivamente se indica Spinoza como todo un camino con relación también a Freud y demás. Bueno, y aquí una habilitación maravillosa, porque lo que además nos propone Verónica es decir, es una lectura muy sofisticada de las relaciones. No voy a poder hablar tan desbordadamente. Es
nueva relectura de algo que las feministas sabemos, conocemos, hay giros y giros, hay inclusive cruces, hay conceptuaciones, hay teorías y hay feminismos encontrados respecto de producción y reproducción. Esto es, digamos, es lo obvio, es lo de base. Acá hay una cuestión muy interesante, porque Vero, en lugar de hacer lo que a menudo se ha hecho, ¿no? Por supuesto, hay una atracción importante, conceptual, de ver en el orden de la reproducción la sustancia, finalmente, de esto que es la producción. Sin este orden reproductivo, la verdad, el otro no es tanto, que además hay algunas teóricas que llamaron modo de producción, al modo modo de producción que sustenta el otro modo de producción. Bueno, Vero hace un nuevo enlace que clausura completamente, porque Vero se da cuenta de que hay formas reproductivas que en alguna medida pueden ser formas reproductivas que desplazan la idea nuestra de autonomización de la reproducción, salida por completo, pero resulta que hay unas evidencias notables hoy día, sobre todo en economía popular, donde hay. Entonces, lo que dice Vero, bueno, perdón, pero hay estas fórmulas de la economía popular, no pueden así nomás hacer el desasosiego de libérense de no sé qué, porque efectivamente hay ahí puntos tonales fundamentales de la existencia que pueden implicar, ahí está la cuestión, que pueden implicar contestaciones sobre todo al modelo patriarcal salarial. Yo les quiero decir que esto en un momento determinado, además tú lo recuerdas muy bien, esto fue, sobre todo las italianas, discutieron mucho el salario doméstico, el salario, todo un problema. Y hubo una contestación, caramba, queremos que se salgan de la vida doméstica. Pero, Verónica, no es que enaltecen perdulariamente la vida doméstica. A ver, entendamos, no hay ¿cómo diré? Una articulación de valor que pondera no, lo mete en el juego de una necesidad de contestar absolutamente que ahí hay una actividad que debe ser tenida en cuenta, inclusive porque las fórmulas de solución que muchas veces hay para la sobrevivencia vuelven a enlazar la cuestión reproductiva. A menudo nos preguntaban, quiero decir algo, muchas veces nos preguntaban, bueno, pero si hay una persona que hace el servicio doméstico que gana más, eventualmente, que una maestra, alguien me dijo una vez, contraposición absurda, no podemos hacer eso. Y acá sí hay un litigio respecto de esa situación, que es cualquier mismidad repetitiva que encasille a alguien, evidentemente es un socavón a la autonomía, eso es lo que decimos. Pero también hay mismidad repetitiva en algunas cuestiones que parece que nos liberan del flujo constante de lo reproductivo. Esto parece muy difícil, pero no es. Lean a Vero, es más difícil en ella. Pero lo que quiero decir que ahí vuelve a poner. No es que Vero dice, liquidamos esto porque volvemos sobre las cuestiones así, cuestiones distónicas. No es políticamente correcto hacer cualquier celebración. Digo, las materialistas se han cuidado mucho de entonarse con la idea qué bella que es la vida doméstica, porque además no es eso. Lo que Vero dice, atención, porque el flujo del salario patriarcal debe ser visto en combinación constante con esto, si no, no se puede entender. Hay otras cuestiones del texto. Esto del 8 es notable, porque sus 8 tesis finales son las... Un gran sociólogo, Stavenhagen también, creo que no me acuerdo si eran las 8 tesis, la socióloga joven debe saber, si eran las 8 tesis, Stavenhagen ya en no esa sé. clase estaba militando. Bueno, esto me parece muy bien. Entonces me entona, porque además esto, ¿no? Las 8 tesis relativas al feminismo,
hay que tener bizarría. Hay que tener bizarría. Es impresionante. En el medio de esto hay muchos momentos. Celebración de la huelga. Yo también dije, qué entusiasmo, Vero. Porque la huelga le permite a Vero todo un trayecto muy conceptualizado acerca de lo que significa semejante disrupción. Pero ella coloca, claro, la huelga general, la huelga doméstica, la huelga en la actividad económica, etc. Sí, es cierto. Hay algo, esto no lo decís vos, queda por mi cuenta. Siempre he dicho, ay, si hubiera una huelga general por tiempo indeterminado de las amas de casa. Se cae, ¿eh? Se cae. Huelga general por tiempo indeterminado, hoy lo dije en otros lugares, últimamente me estoy repitiendo porque ustedes saben que las campañas no nos ponen más teoréticas, sino entonces todo lo contrario, tengo que hacer cierta economía. Entonces, pero acá hay un tono de apuesta, tono precioso, tono emancipatorio, tono de ruptura acerca de la conmemoración, sobre todo de la famosa primera huelga de octubre del 2016, en la que nos preguntaba y decíamos, bueno, lo importante es que haya un paro, como sea. En la época, yo era directora del CONICET y recorrí algunos pisos diciéndoles, hay que parar, están autorizadas a parar, lo había dicho el directorio. Bueno, parar, no fue una huelga completa, digámoslo. Yo dije, hagan lo que puedan, pero paren, hagan lo que puedan, ¿no? Y estoy segura de que el entusiasmo de Vero ahí se revela conceptualmente. La verdad es que la huelga en algunos casos ha tenido unos repertorios teóricos, ¿no? Hay alguna historiografía francesa que hizo mayor conceptualización sobre la huelga, las huelgas ex ante, las huelgas ex post. Muchas huelgas son la culminación de una imposibilidad de negociar y algunas huelgas están un poco antes, en fin. Pero me parece que este entusiasmo de Vero acerca del significado, ¿no?, de la impugnación que venía a colocar la huelga que hicimos es muy importante. Además fue la primera huelga contra el esquemita de gobierno. Entonces eso también redunda en una, yo diría, en una considerable, digamos, entona la idea entusiástica acerca de la huelga, que evidentemente tuvo una multifocalización internacional. No del todo, digamos, pero otra cuestión que me gustaría señalar del texto, y te felicito por eso, Vero, es cómo se interrumpe conceptualmente la idea de que toda la lucha contra la trata, está claro, tema peliagudo, muy peliagudo. Porque lo que yo creo que Vero ve, ahí hay toda una impugnación, obviamente, y eso que toma Carol Pateman, no dije la relectura que haces de Carol Pateman, que me parece muy, muy bella. Si alguien no leyó a Pateman, puede leer a Vero. Vuelve sobre el famoso pacto, el pacto que es un pacto sexual, etc. Y ahí viene lo de la trata. Digo porque la trata parece obviamente un gran cauce que tenemos, un gran cauce, digo, político, un gran cauce filosófico, un gran cauce obligado para las feministas y para quienes no son feministas. La reducción a esclavitud de las personas es insoportable, pero ahí está lo que vos planteás, me parece que es justo salir al paso de lo que serían los movimientos salvíficos. Eso me parece, saben que hay una treta moralizante sobre todo, ¿no? Es decir, Vero no deja de decir que la trata es algo ignominioso. Lo que dice es que quienes tratan sobre la trata tienen unos asideros morales que presumen acerca de ciertas rectificaciones morales inexorables que sabemos que son
o un nuevo estado de caución. Es cuando la gente sale de un estadio o de una formulación, de un modo, de una parte digamos, de su vida en la que está, evidentemente pasa por una situación más alienada, cree que tiene autonomía y no la tiene, etcétera, una serie de circunstancias, y los elementos de salvación que se le propician son nuevos encadenantes. Son nuevos encadenantes. Esto se sabe muy bien. Entonces, Vero le entra ahí, justo, exactamente, ¿no? Las almas salvíficas, ¿qué le proponen? ¿Qué proponen? ¿Cuál es la cuestión? No proponen mayor autonomía. No vamos a discutir la heteronomía, que significa cierta reducción, cierta elemental reducción que es económica. La reducción sexual es una reducción económica, esto es así, sí, es decir, esclavitud con fines sexuales, trata, explotación con fines sexuales, perdón, los fines sexuales son una excusa para acumular, esto es así, ¿no? Alguien se hace muy rico, esto no podría dejar de contar que forma parte de una concatenación a menudo muy conocida, en que todos los poderes están juntos, pero además hay recursos importantes. Se dice hoy que es una economía notablemente fuerte, la economía que deriva de la explotación sexual. Pero Vero hasta le entra en eso con mucha agudeza, advirtiendo inclusive lo que serían las políticas de salvataje, inclusive políticas públicas, pero sobre todo estos oficios ongeísticos, ¿no?, en torno de los salvatajes. Queda claro que yo soy abolicionista por las dudas, entonces digo, porque a veces este es un panorama que, digamos, ¿dónde estamos paradas? Es bueno decirlo, ¿no? Soy una conservadora abolicionista, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es, soy abolicionista clásica, que cada cual haga lo que quiera. Esto es el abolicionismo, que cada cual haga lo que quiera. Entonces, pero justamente discutimos mucho, y yo sé que la discusión acá hasta puede ser fragorosa, ¿no? En el sentido que yo siempre diré, no es un trabajo como cualquier otro. Vender órganos de mi cuerpo no es un trabajo como cualquier otro. Entonces, tengo esa distancia que no es eso lo que trata Vero. Lo que trata Vero es otra cuestión, ¿no? Es decir, no se pone a discutir esto, sino que se pone a discutir las formulaciones que parecen dispositivos salvíficos y que son nuevas maneras de heteronomía. Bueno, y finalmente, para terminar, las famosas 8 tesis, ¿no? Hay muchos momentos, por supuesto que además Vero no se priva de una injundiosa diatriba contra todas las fórmulas extractivistas que tenemos. Todo un problema, el extractivismo minero, el extractivismo extendido, el extractivismo sojero, todo un problema, porque se trata de una... Pero bueno, la verdad es que también constituye una de las situaciones finalmente, medulares de la acumulación y de una indebida proporcionalidad respecto de las fórmulas autónomas de vida. Le hinca el diente desde el capital financiero, que es... digamos, que ha transformado las formas del capitalismo hoy, no cabe duda, ¿no? Vero tiene un dispositivo muy acendrado con relación a tesis marxianas, modificadas en alguna medida, pero y también obviamente conversa de manera muy notable, sobre todo con Sassian, que es una, yo creo, de las formulaciones más interesantes respecto de cómo es el modelo de acumulación hoy, tremendamente otro. Hoy ya es increíble, en el pasado quién era capitalista estaba claro, resulta que hoy tenemos señores que hacen negocios, que producen negocios. ¿Qué hacen los negocios? Negocios. ¿Cuál es la base material del negocio? Finanzas. Es deslumbrante, ¿no? Esto implica
un atolladero inclusive para la contestación y para la revuelta, porque antes al patrón capitalista se lo veía. Bueno, además lo veíamos agregado en la forma imperial, pero hoy no. Hoy es impresionante. Hoy habita todo el planeta y mientras estamos hablando, otra que Bolsos de López pasan en el éter. Se estresan inclusive. Se estresan, pasan exuberantes, incalculables. No podríamos imaginar todo lo que se tramita por el éter. Entonces, a mí me parece que eso ha desbaratado también las fórmulas, en gran medida las fórmulas de resistencia, y justamente a los grandes movimientos feministas les toca lidiar con fórmulas más abstractas de capitalismo. Pero, para terminar, Vero es yo diría, hace una apuesta fuerte a que los movimientos feministas sean movimientos anticapitalistas, sean movimientos contra la falta de, contra digamos, los disgustos que produce brutalmente y que deshumanizan. Por supuesto, hay una cierta promesa, Yo estoy segura de que hay una promesa en los feminismos hoy tan extendidos, tan alargados, populares que tenemos en la Argentina. Hay una promesa también de, en fin, de enfrentar las fórmulas más, al menos las más hostigantes de la explotación humana. Y esa es nuestra apuesta. Aún porque, y estoy prometiendo que termino, pero aún porque nunca nos debemos olvidar de algo. El feminismo emergió en el siglo XIX con una fragua abolicionista. Es una nota de su nacimiento. O sea, que su cálculo estuvo dado por el espejo que significaban las poblaciones esclavas. Aunque eran muy liberales muchas de ellas, esa nota fue muy significativa. Abolir la esclavitud, que era abolir la propia esclavitud. Es un momento interesante de gran contagio. Después los feminismos se desarticularon en esas, yo diría, en esas adhesiones a los modos más urgentes de revolucionar el mundo. Hay feministas conservadoras y demás. Pero nuestros feministas deben ser, también deben ser, deben comprender que hay algo también en esa promesa. Destruir, abdicar de las fórmulas patriarcales, de cada subjetividad masculina, quién sabe, encienda más la llama para luchar contra todas las fórmulas brutales del sometimiento y de la alienación. Bueno, Vero, muchísimas gracias porque esto sí que... Bueno, yo estoy acá un poco como testigo, como de alguna manera muy cercana de la producción del libro, por ser, en primer lugar, parte del colectivo Ni Una Menos, y por haber participado de esos procesos colectivos a los que se refiere el libro. Y bueno, en primer lugar me parece que recién me llegó un mensaje de una compañera que no llega a la presentación y me decía, bueno, leí el libro todo de corrido, no en el inodoro, efectivamente, se corrobora tu hipótesis, Dora, una vez más, y me dice, es potencia pura. La verdad es que una lee todo el libro y dice, Vero, ¿cuándo pasó todo esto? Es increíble. Es un libro que me parece que condensa mucho de las discusiones y de lo que produjimos en los últimos años desde el movimiento feminista, y que está, además que es una apuesta, digamos, condensa las discusiones y además las tensa y arma un programa político. Creo que el libro se puede leer, cada capítulo puede ser un libro inclusive,
Y tiene una serie de discusiones acerca del trabajo, bueno, lo que decía recién Dora, yo creo que más que Vero pensar que el feminismo puede ser antineoliberal, ella directamente propone que el feminismo en este momento es el único movimiento que puede de alguna manera formular una estrategia o un antineoliberalismo práctico, como lo llama en el libro, que tiene que ver con algo que también está muy presente en el libro, con los desplazamientos que pudimos hacer en relación a cómo se estaba pensando la violencia de género, ¿no? Y esto a partir de la herramienta del paro. Como Vero, creo que el paro es el punto, es el nudo desde donde formula todo el libro, y porque creo que lo que abrió el paro como proceso de investigación, lo dice claramente en el libro, para investigar de qué manera podemos sustraernos a la reproducción de la opresión del capitalismo, pero en un plano existencial, en un plano laboral. Creo que esa pregunta de investigación hay cierta analogía entre lo que abrió el paro y que fuimos conceptualizando en el momento, porque también fue una medida que nos permitió inventar a medida que la tomábamos, y que inventar, sustraernos y preguntarnos. Y creo que hay algo de lo que abrió el paro que se parece en el modo en el que está construido el libro. Con respecto, me parece, por otro lado, que hay algo en el libro que yo también vivo permanentemente, que es un cambio de registro entre una experiencia más existencial de lo que fue pasando en nuestras vidas a partir de los últimos 3 años del feminismo. Por otro lado, hay algo de hablar desde el colectivo Ni Una Menos, pero sabiendo a la vez que el colectivo Ni Una Menos se transformó en un movimiento, en una contraseña. Y ahí creo que esa tensión entre estos lugares de enunciación se ve permanentemente en el libro, y me parece también de lo más interesante, porque también habla de un proceso colectivo que nos conmovió profundamente en nuestras vidas. Y hoy, haciendo un chiste de la mañana, decía, bueno, ¿cómo pensar que quizás el enamoramiento se puede pensar como un saldo organizativo del proceso? Y creo que, por otro lado, hay algo que me hablaba recién con una compañera, con 2 compañeras, con Maisa y con Maga, que están allá. Me parece que hay algo de esta situación que se sigue pareciendo o que se parece a lo que venimos haciendo. Entonces, que era algo que me interesaba resaltar particularmente, que es que en este libro también, creo que el libro tiene muchas capas, hay un montón de investigaciones que es evidente que Vero venía haciendo o que ensambló con el proceso político del feminismo. A la vez, me parece que hay una conceptualización a vivo del proceso. Y hablaba con Maisa de que el libro básicamente es la cocina de una revolución, y que esa revolución está hecha de tejidos, y esos tejidos de los que habla el libro, que tiene que ver con lo que discutíamos con los sindicatos de cara a preparar el paro, con lo que discutíamos en las asambleas. Bueno, acá hay compañeras sin las cuales ese libro no hubiera sido posible, y esos tejidos que resultaron en este feminismo masivo, en este feminismo radical, como lo que conceptualiza el libro. Y yo me preguntaba hoy, cuando trataba de pensar una intervención para hoy, de qué estaban hechos esos tejidos. Y me parece que hay algo de que estos años hicimos política en todos lados, ¿no? Una forma muy diferente a pensar que se hace política encerrada en 3 paredes. Entonces hacíamos política cuando estábamos en la universidad, política feminista, ¿no? Cuando vamos al boliche y hablamos con alguien que después nos vamos a encontrar en una asamblea, y entonces de eso están hechos los tejidos, de hacer política todo el tiempo, y que es justamente, creo que, lo contrario a la privatización de la decisión política en 4 paredes. O sea, sentir que todo el tiempo estás haciendo política y que todo el tiempo estás incidiendo en algo, que esas compañeras que te encontrás en la facultad, que esas compañeras que te encontrás en la asamblea,
con las que tuviste una conversación, que esa conversación que tuviste en el subte va a tener una incidencia en una asamblea. Eso me parece que de eso está hecha la revolución de los últimos años. Entonces, creo que esta situación se parece mucho a todos esos encuentros. Creo que este feminismo de los últimos años estuvo hecho de encuentros donde hubo escucha y de encuentros donde se producieron alianzas que, como dice el libro, no eran evidentes. No eran evidentes que se podían hacer alianzas entre, por ejemplo, acá están las compañeras del taller Hacer la Vista Gorda, con las que nos mensajeábamos a la 1 de la mañana pensando en el documento que se iba a leer en el 8 de marzo. Y entonces esos tejidos producían alianzas que no eran evidentes, alianzas que eran generar proximidad entre luchas, entre agendas, entre vidas. Digo, la idea de esos tejidos feministas que se veían en asambleas, pero en documentos, y que se volvieron masivos, tenía que ver también con ser parte de la vida de la otra, digamos, de estar disponible, de ampliar la idea de una, digo, como dice el capítulo de cuerpo-territorio, de pensar un cuerpo extenso. Y de eso estaban hechos esos tejidos. Entonces, y esos tejidos implicaban mensajes a cualquier hora, encuentros a cualquier hora, digo, todo eso además era y es hacer política. Entonces, creo que el libro ahí tiene también esta cocina de lo que fue la revolución feminista, también una apuesta por pensar cómo logramos esa transversalidad de la que hablamos, que significa ni más ni menos que generar esas alianzas que lo que hacen es justamente desobedecer divisiones o formas de separarnos que nosotras mismas, con las que nosotras no estamos de acuerdo. Y eso ahí me lleva directamente a las alianzas que hicimos en los sindicatos, entre trabajadoras que quizás estaban distanciadas por internas patriarcales, entre tipos, entre líneas sindicales, en las alianzas que hicimos entre trabajadoras que están en distintos niveles de precarización, entre las trabajadoras de la economía popular, entre las trabajadoras formales, entre las trabajadoras, entre lo que Vero en el libro llama la heterogeneidad del mundo de trabajo. Y ahí creo que todas esas alianzas que no eran evidentes se lograron a partir de estos tejidos, que generaron conexiones, que produjeron proximidad entre las luchas, como dice el texto también. Y creo que en ese sentido el libro es muy valioso porque repone toda esa historia, toda esa producción de alianzas, y creo que hace justicia a cuando usamos la palabra transversalidad, también a entender cómo se armó esta fuerza feminista, que es transversal porque que puede estar adentro de las instituciones y a la vez afuera, que puede interpelar a las instituciones, que puede a la vez estar en una lista de un partido, que puede estar en la calle, que puede estar adentro de la universidad, afuera de la universidad, y cómo generamos espacios donde nos damos fuerza para que las compañeras que están en una lista, para que las compañeras que están en una universidad, que están sufriendo acoso, sientan que hay una fuente de fuerza y que pueden tomar fuerza de ese lugar para dar las peleas en cada lugar que estén. Y entonces me parece que eso también está muy bien contado en el libro. Me parece que, como decía Vero, también lo rescato mucho la cuestión intergeneracional, porque hay algo también de una genealogía que está presente en el libro, que básicamente habla de la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de los encuentros nacionales de mujeres, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, del lugar de las mujeres en el movimiento piquetero, del lugar de las luchas de los movimientos de disidencia sexual. Y yo creo que esa genealogía la fuimos armando en el momento, la fuimos armando encontrándonos. Entonces, yo que venía más de otra, digamos, no había participado simplemente por la edad en lo que fue el movimiento piquetero del 2001, tal vez tenía como
como más fresca la historia de lo que fue las luchas de los movimientos de disidencia sexual. Y entonces fuimos haciendo una genealogía a la vez que fuimos conceptualizando, y eso se ve muy claramente en el libro, cómo en los procesos políticos, en los procesos de lucha, hay inteligencia colectiva y hay una conceptualización que es muy rica cuando se hace en el mismo momento en el que se está produciendo ese proceso. Y eso me parece que está en el libro. Ese libro es un flechazo, porque cuando lo lees y te das cuenta que, más allá de que hay un montón de investigaciones que son claramente previas, hay una conceptualización in situ del proceso político, y eso es lo más potente del libro y lo que más hace justicia a lo que pasó en estos últimos años. Me parece que, bueno, traje unos pequeños apuntes para repasar. El capítulo de internacionalismo me parece espectacular. Creo que ahí también, por esto decía que hay un programa, hay un montón de discusiones que abrimos en la práctica política, y a la vez hay un montón de discusiones que quedan para adelante. La pregunta por cómo volver la lucha internacional, la lucha que ya es internacionalista del feminismo, cómo de alguna manera coordinar alguna herramienta que no caiga en los lugares conocidos del comité internacional que se reúne. Entonces Vero empieza, en ese capítulo, habla de un internacionalismo hecho de resonancias, de un internacionalismo que se da como fuerza en cada conflicto del mundo donde haya una demanda feminista, se siente la fuerza de las feministas de otros lugares. Me parece que hay además hay una forma en que utiliza los conceptos que me parece muy bella. Y bueno, ¿qué decir de las 8 tesis? Las 8 tesis son como, bueno, no sé, las terminás de leer y salís no sé, a saquear, no da a decir eso. Realmente me parece que hay, bueno, en el capítulo de economía feminista hay una teoría de la explotación. Eso me parece que es claramente el movimiento, ese capítulo, digo, hay algo de la economía feminista que a veces que puede quedar en una reflexión, como decía Maisa el otro día, que puede quedar como una idea de que las mujeres tenemos que hablar solo de cuidados. Bueno, ¿qué es la economía feminista? Es sumarle a todo lo que dice Axel Kicillof el cuidado. Bueno, claramente nos gusta Kicillof igual, ya lo saben. Claramente en el capítulo de economía feminista hay una teoría de la explotación, pero hecha desde la diferencia. Como dice ahí mismo, vamos, Vero no solamente no se conforma con ser un suplemento de la economía heterodoxa de heteromacho, diría Sueli, sino que hace una teoría de la explotación y de la extracción desde la diferencia, desde los cuerpos feminizados, desde los migrantes, de las migrantes. Entonces me parece que es un libro osado en todos sus capítulos. Después ahí el capítulo de las luchas anti-extractivistas, pensándolo en relación al concepto de cuerpo-territorio. Es un libro increíble, y creo que todas las que puedo hablar por varias de las que estamos acá, que estuvimos en las asambleas, que estuvimos dando las discusiones en diferentes lugares, nos hace muy felices que esté esta herramienta política circulando, que condensa y que representa, o que expresa un montón de las discusiones que sucedieron, y que de alguna manera una siente que si ahora hay algo de lo que todavía no sabemos cómo es esta reconfiguración. Por ejemplo, estamos en el medio de una discusión sobre cómo deberíamos juntarnos si asambleas centrales no son tan eficaces para producir inteligencia colectiva, como dice el libro, cómo hacer para generar otras herramientas. Bueno, creo que mientras nos damos todas esas discusiones, que exista la herramienta política de este libro nos hace muy bien a todas. Y bueno, creo que el libro se lee, no solo no se lee en inodoros, sino que se lee en la asamblea.
Buenas noches, muchas gracias Verónica por la invitación. La verdad para mí es todo un honor venir a comentar, digamos, el libro. Honestamente no lo he podido leer todo porque no he tenido el tiempo, pero de los capítulos que he podido llegar a leer, la verdad que me han recordado muchas cosas que hemos ido viviendo así a lo largo desde que arrancó el paro. O sea, de hecho para mí me marcó bastante lo del paro de mujeres que se hizo, el primer paro de mujeres. Creo que a nosotros como migrantes, a nosotras como migrantes, nos sirvió como un gran ejemplo. Si bien es cierto, como decías tú, al principio por ahí no se pudo llegar a armar un paro como por ahí hubiésemos querido, lo mismo nos había pasado a nosotras y a nosotros, ¿no? Cuando nos planteamos el primer paro migrante, donde si bien es cierto fue más de esa nuestra necesidad de ir y de reclamar todas esas políticas antimigratorias que se estaban generando y demás, nos sirvió bastante, nos ayudó bastante, uno, para visibilizar todos los problemas que nosotros estábamos atravesando y que particularmente a nosotras, a las mujeres migrantes, realmente nos estaba atravesando de una manera bastante jodida. El hecho de empezar a ir y de participar también de las asambleas que se fueron generando para el 8M, donde fuimos a plantear también esto de nuestra necesidad de nosotras como migrantes, como migrantes podernos manifestar también y mostrar también esas cosas que a nosotras nos iban pasando. Nos ayudó un montón, nos abrió la cabeza terriblemente. Yo creo que esas experiencias que llegamos a tener en las asambleas, igual con un montón de organizaciones feministas bastante diversas, creo que nos ha servido bastante todas esas redes que se han ido armando también en esos lugares, que nos han ido nutriendo de todo eso. Y creo que todo eso sí, definitivamente está acá, está plasmado en el libro. Creo que la potencia feminista es así, tal cual. Es una potencia enorme que nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado muchas cosas, sobre todo a nosotras, qué sé yo, particularmente antes por ahí yo no me consideraba feminista. Creo que me fui descubriendo a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo a partir del 2016-2017, que para mí fue un clic que me movió todo, y creo que eso también ayudó a que muchas de nosotras nos empecemos también a organizar, nos empecemos a animar a participar de estos diferentes espacios feministas que se fueron dando, desde esas diversidades también, ¿no? Desde las necesidades de los barrios, de los territorios que se fueron empezando a armar. Creo que el proceso asambleario que se fue dando durante todas estas movilizaciones, durante los diferentes paros que se fueron planteando y demás, son todo un ejemplo, sí, particularmente acá en la Argentina, pero como dicen a nivel internacional, nos marcó bastante. Puntualmente en Bolivia también estamos viendo todo eso, ¿no? Esas repercusiones que se están dando en los diferentes territorios. Creo que ahora no simplemente quedarnos con el paro internacional de mujeres, sino transnacional de mujeres, plurinacional de mujeres, o sea, cómo también se va mutando todo eso, cómo va transformando, y estamos todo el tiempo en eso, ¿no? En esa constante modificación, pero insisto, desde las diferentes necesidades que se van teniendo. Y creo que, Verónica, definitivamente sos una grosa. Es que está ahí plasmado un montón de cosas que fuimos viendo, que fuimos viviendo, que por suerte, digamos, tú te animaste a ir registrándolo, porque es algo que es importante tener registro de todos esos procesos que se fueron dando y que se van dando, porque también nos sirve para que en el futuro podamos seguir transformándolo de diferentes maneras, ¿no? Que nos pueda llegar a servir. Qué sé yo, la cuestión de la economía feminista, creo que el plantear y el discutir y el llegar a criticar la economía, sí, pero plantearlo desde la economía feminista, con todas estas otras cosas que también a nosotras nos pasan, ¿no? Con esas diferenciaciones que se hacían entre lo productivo y lo reproductivo, y que lo reproductivo simplemente estaba con nosotras, con las mujeres. Creo que está bueno empezar a plantearnos, está bueno el llevarlo a otros lugares, el que de alguna manera nosotras, por ahí las que no tenemos más posibilidades de poder
participar de la academia, participar de otros espacios donde realmente te abren la cabeza, o sea, buscarle la vuelta a cómo llevar todo esto a otros territorios, llevar esto a los sectores populares, a sectores donde lastimosamente todavía no han podido llegar a tener estos procesos, pero que se está intentando. Creo que se está tratando de hacer todo lo posible, pero no se puede por los tiempos, no se pueden por los trabajos, no se pueden por un montón de cosas. Creo que particularmente esto que me ha pasado a mí, que realmente lo he querido leer, pero el tiempo no me ha dado, creo que nos pasa a muchas de nosotras, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de que llegue a otros espacios, que lleguen a otras mujeres, para que esto realmente nos pueda seguir transformando y nos pueda seguir potenciando. Me gustaría preguntarle a Dora Barrancos por el término empoderamiento, el cuestionamiento que hizo en contraposición con potenciación, ¿no? Y la relación que hizo entre el empoderamiento, la cuestión y el poder y la cuestión de lo patriarcal. Ese debate, digamos, entre esos dos términos, supone un debate respecto de una cierta interna en el feminismo, respecto de cómo se piensa lo femenino, respecto del poder. Digamos, excelente pregunta, no hay una interna por eso. Hay paso. Cuando digo interna, me refiero a una discusión. Entiendo perfectamente. No digamos la comidilla de la No, en general hay como, los términos los usamos como instrumentos, ¿no? Son, el lenguaje es lo que nos constituye y evidentemente por eso hacemos todo lo que hacemos con el lenguaje. Tratamos de que ciertos fenómenos tengan un lenguaje que en algún punto obviamente sí responden a una concatenación conceptual. La mía coincide además con la de Vero, en el sentido que potenciar la cuestión spinosiana de estar en conatos que efectivamente son creativos, son de deriva, no son definitivos. Entonces el término potencia en Spinoza quiere decir eso, estado de insurgencia, estado de creatividad, estado de... En cambio, y en alguna manera uno podría decir, la potenciación tiene obviamente, como todo concepto, una malla relacional, pero esa malla relacional no sugiere sometimiento de nadie. Eso es lo que en términos más sencillos digo. Es una malla relacional, pero no sugiere que uno de los términos de la relación padezca por el otro, o esté sometido, o tenga, en fin, o tenga una subordinación, cualquiera sea. En cambio, el término empoderar quiere decir adquirir poder. Y cuando en realidad el poder se ejercita. El poder se ejercita, esto es Foucaultiano básico. El poder no es nada abstracto, el poder se ejercita. ¿Qué quiere decir poder? Bueno, eventualmente yo dije que nombré a Max Weber, porque Max Weber hizo una distinción clara del mismo poder, en el sentido de que poder es obviamente la ejercitación que puede permitir que otro haga mi deseo, lo que yo quiero. Eventualmente el poder es eso. Desde luego, no se nos escapa que es muy interesante tener poder político. No estoy diciendo eso. Hay un examen, yo diría, a ver, en todo caso ético, más articulado con la ética de la autonomía, etc. Pero quiero decir que todo exige prudencia, ¿no? Es decir, prudencia depende
la dimensión y el análisis que hagamos. Tanto es así que, por ejemplo, que notable nos pasa un término que es para las feministas fue toda una adquisición, género. Bueno, ya sabemos toda la discusión que hubo en términos de género. Bueno, voy a recordar que Judith Butler dijo pensar, que yo, trará, en fin. Y bueno, hasta que porque usamos género, para nosotros es un instrumento de combate. Vero señalaba muy bien que estamos en una guerra, ¿no? Y sí, un poco no me refería a eso, es otra conversación. Sí, dada la belicosidad que se presenta y la necesidad de resistir y todo lo demás, no es tan amigable la cosa, no es que estamos en un lecho de rosas, entonces de ninguna manera. Pero sobre todo algo que yo no mencioné, que son los contraagentes hoy que circulan, los que están contra la ideología de género y esas cuestiones. Entonces la palabra género es más insurgente, a ver si nos entendemos. En un momento pudo ser hasta apacible, género nos apaciguaba. ¿Por qué en la academia usamos género? Porque apaciguaba bastante a las almas machirulas, porque si nosotros íbamos y decíamos estudios feministas, temblaba. Estudios de género. Hay muchas feministas, qué sé yo, Rosy Braidotti, que se quejaba de que bueno, pero fue un instrumento. Bueno, Butler dijo, bueno, hay que entender, el lenguaje se entiende por contextos de significación, exclusivamente. Como el contexto de significación hoy hace que hayan aparecido agentes tremendos contra la ideología de género, hoy género lo hemos con géneros en plural, desde luego. Lo volvimos a constituir como un instrumento. Es provisorísimo, seguro dentro de 2 siglos de esto, como dijo Virginia Woolf, dentro de algún tiempo no será necesario ninguna categorización. Alberto. No, Alberto no, estamos más. Taxonómica acerca de lo que son categorías sexo-sociales. Habrá un momento que después de nuestra lucha, quién sabe. Yo desde luego creo que el patriarcado se va a caer antes que el capitalismo, bueno, pero porque es más fácil derrotar al patriarcado en todo caso y las tretas del capitalismo son enormes. Entonces, para terminar, ¿se entendió? Potenciar significa inclusive algo más, porque está muy ligado a Spinoza. El conato del conocimiento es una potenciación, ¿está claro? Es potenciar, conato del conocimiento. Y son conatos alegres, por eso que yo soy una optimista alegre. No me van, es decir, el sentimiento espinociano es que el sentimiento espinociano es el conocimiento, es un ascenso, no se sale del mundo de las penumbras, se va al mundo, se sale de la cuestión penumbrosa y se va a un mundo mucho más eficaz en lo alegre. Por eso hay que enseñar con alegría, inclusive hay que, en fin, porque el conocimiento no se da con caraculidad. Caraculidad no se da bien con el conocimiento. Se investiga con afectividad positiva, con afección, y no se investiga, sino siempre diré, y eso es spinoziano, lo que interesa es la libido, la libido, que no quiere decir la libido, no significa ejercicio hipernarcisista. Yo digo siempre, yo soy libidinosa, mucho más que narcisista. Dona Barrancos, Delia Colque, Lucy Caballero, gracias por estar acompañando el lanzamiento de La Potencia Feminista.